Durante casi 6 décadas, la historia de amor entre Vicente Fernández y doña Cuquita Abarca cautivó a sus fanáticos. Pero detrás de la adoración pública había secretos y luchas. En una revelación impactante, la viuda de El Charro de Buen Titán finalmente ha roto el silencio, abordando los aspectos más íntimos de su matrimonio y sus historias detrás del telón. ¿Cómo enfrentó las infidelidades de su esposo? ¿Cuál era la verdad detrás de los rumores que lo rodeaban? ¿Y qué tiene que decir sobre la herencia y el legado de Vicente? ¿Cómo era realmente el matrimonio de Vicente Fernández y doña Cuquita? Cuando Vicente Fernández falleció a los 81 años el 12 de diciembre de 2021, el mundo lamentó la pérdida de El Charro de Buen Titán, una verdadera leyenda de la música ranchera. En México llovieron los homenajes para el icónico cantante, cuya voz y carisma habían tocado a generaciones. Pero detrás de la fama y de los innumerables reconocimientos, había una constante en su vida, doña Cuquita, su esposa y compañera de toda la vida, quien jugó un papel clave tanto en su camino personal como profesional. Conocido cariñosamente como el Chente, Vicente dejó un legado extraordinario, más de 100 discos y más de 30 películas. Su sueño comenzó siendo un niño inspirado por las películas de Pedro Infante y cumplió una promesa que una vez le hizo a su madre, convertirse en una estrella. Y lo logró, convirtiéndose en una figura querida no solo en México, sino en todo el mundo, cantando incluso en sus últimos años. Lamentablemente, fue una caída en su rancho lo que marcó el inicio de su deterioro de salud. Las complicaciones tras la cirugía incluyeron serios problemas respiratorios. Aunque pudo regresar brevemente a casa, su condición empeoró y falleció de una neumonía, rodeado de su familia, con doña Cuquita a su lado hasta el último momento. El día que Vicente Fernández traicionó a Cuquita. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un pequeño pueblo enclavado en los Altos de Jalisco, México. Su casa de la infancia aún permanece allí, junto a la misma alberca en la que, según los vecinos, se bañaba cuando era niño. Su familia tenía orígenes humildes y desde pequeño Vicente tuvo que ayudar como podía, trabajando en lo que fuera para aportar al hogar. Pasaba tiempo en los establos con su padre y aunque había poco en su infancia que indicara que algún día se convertiría en una leyenda, la vida tenía otros planes. Mucho antes de ser el Charro de Buen Titán o de ser coronado como el rey de la música ranchera, él era solo Chente, un niño con un gran sueño. Inspirado por las películas de su ídolo Pedro Infante, el joven Vicente se propuso seguir sus pasos. Desde los 8 años supe que quería ser como él, dijo alguna vez. Tomó una guitarra y comenzó a cantar las rancheras que escuchaba en la radio, enseñándose poco a poco a transmitir emociones a través de la música. Sus inicios estuvieron lejos de ser glamorosos. Chente tuvo que equilibrar la necesidad de sobrevivir con su deseo de triunfar, cantando donde quiera que la gente lo escuchara, en restaurantes, en las esquinas y en concursos de aficionados locales. Cada oportunidad, por pequeña que fuera, era un paso más hacia su sueño. Pero entre las dificultades, también llegó el amor a la vida de Vicente. A principios de los años 60, mientras intentaba construir su carrera en la Ciudad de México, Vicente recibió la devastadora noticia de que su madre había fallecido. Regresó a Huentitán para vivir su duelo y fue entonces cuando conoció a María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como doña Cuquita. Ella vivía cerca y era hermana de uno de sus amigos. En cuanto la vio, Vicente quedó cautivado. Le regaló una flor como muestra de cariño y pronto le pidió que fuera su novia. Con solo 17 años, Cuquita no dijo que sí de inmediato. Pasaron los días y Vicente, frustrado por su indecisión, le dijo que se buscara otro novio. Pero esa declaración impulsiva le salió al revés. Cuando la vio con alguien más, se dio cuenta de que no podía dejarla ir. Decidido a recuperarla, Vicente le dio un ultimátum: tienes 10 minutos para dejarlo, porque tú y yo nos vamos a casar. Y así fue. Se casaron el 27 de diciembre de 1963. Para cuando se dieron el sí, su primer hijo, Vicente Fernández Jr. ya había nacido de forma prematura, enfrentando varias complicaciones de salud. Cuando Vicente Fernández cumplió 21 años, ya se presentaba regularmente en el popular restaurante El Amanecer Tapatío,
donde cantaba tanto en el escenario como entre las mesas. Era un lugar modesto, pero lleno de vida, y durante su tiempo allí comenzó a circular un rumor. La gente susurraba que Vicente tenía un romance con la dueña del restaurante, una mujer 25 años mayor que él. Vicente se tomó los chismes con humor y más tarde bromeó: querían enredarme con unas empresarias. A pesar de los rumores, su talento era innegable y no pasó mucho tiempo antes de que consiguiera su primera oportunidad en la televisión. Debutó en el programa La Calandria Musical, donde recibió su primer pago oficial como cantante, apenas 35 pesos. Sus amigos no resistieron la tentación de burlarse, apodándolo la Calandria de Buen Titán, en referencia tanto al programa como a sus raíces. Esa exposición temprana encendió algo más profundo en Vicente. Comenzó a ver la música no solo como una pasión, sino como su camino a seguir. Decidió dejar sus trabajos secundarios y enfocarse por completo en construir una carrera como cantante y actor. Con ese objetivo en mente, hizo las maletas y se mudó a la Ciudad de México. Allí se unió al grupo de Mariachi Amanecer y actuó con ellos por un tiempo antes de pasar al Mariachi Aguilar, donde cantó junto a Felipe Arriaga. También empezó a presentarse en el icónico Teatro Blanquita y eventualmente comenzó a trabajar con Televisa. Fue en Televisa donde cruzó caminos con Raúl Velasco, uno de los presentadores más influyentes de la televisión mexicana en ese entonces. Gracias al apoyo de Velasco, Vicente empezó a ganar reconocimiento y a construir una audiencia fiel. Su gran oportunidad llegó en 1966, cuando CBS le ofreció un contrato discográfico. Ese mismo año grabó su primer álbum, El fabuloso Vicente Fernández. Pero llegar hasta ahí no fue fácil. En ese tiempo, Columbia Records, ahora parte de CBS, centraba su atención en Javier Solís, el indiscutible rey del bolero ranchero, cuya voz rica y aterciopelada era considerada una de las mejores que México había producido. Muchos pensaban que simplemente no había espacio para otra estrella ranchera. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Javier Solís falleció de forma inesperada, dejó un vacío en el género, y ese vacío le dio a Vicente su oportunidad. Aunque su voz no tenía el tono suave y romántico de Solís, la entrega potente y resonante de Vicente aportaba una intensidad cruda que encajaba perfectamente con el lado más pasional y emocional de la música ranchera. No se podía negar que Javier Solís poseía una técnica vocal mucho más refinada. Su legendaria voz de terciopelo era elogiada por su dominio de lo que los cantantes clásicos llaman voz editábola, un método de canto suave y controlado, especialmente difícil de mantener en notas altas. Requiere un control respiratorio tremendo y una potencia sutil, ya que el cantante debe mantener un volumen suave mientras aplica una presión intensa a través de las cuerdas vocales. Es una habilidad que pocos dominan, y Solís era uno de ellos. Para entender lo excepcional que era, algunos lo comparaban con grandes talentos de la ópera, como Giuseppe Di Stefano, un tenor italiano admirado incluso por Luciano Pavarotti. La capacidad de Di Stefano para cantar en media voz delicada en lo más alto de su rango era insuperable, y al escuchar a Solís se podía notar una maestría similar. Su voz tenía esa rara combinación de profundidad emocional y brillantez técnica. Pero cuando Javier Solís falleció, el mundo de la música ranchera se quedó buscando a una nueva estrella. Fue entonces cuando Vicente Fernández comenzó a ascender. Aunque no tenía la misma técnica suave de media voz, Vicente ofrecía otro tipo de fortaleza. Su voz era firme, imponente y llena de pasión. No reemplazó a Solís. Imitando su estilo, forjó su propio camino con una voz poderosa y enraizada que conectaba profundamente con el pueblo. Para 1971, la vida personal y profesional de Vicente estaban en pleno auge. El 24 de abril de ese año nació su segundo hijo, Alejandro Fernández. Solo un año después, Vicente alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera con el lanzamiento de El ídolo de México en 1972, un álbum que incluía el que se convertiría en su éxito más icónico, Volver. Volver. Ese sencillo cargado de dolor y anhelo, sellaría para siempre su legado en los corazones de sus seguidores alrededor del mundo. Al igual que su ídolo de la infancia, Pedro Infante, Vicente aprovechó la fama que ganó como cantante para incursionar en la actuación.
Debutó en el cine en 1971 con Tacos al Carbón y solo unos años después, en 1974, protagonizó La Ley del Monte, para la cual también compuso la banda sonora. Esa película marcó su verdadera llegada como estrella en la pantalla grande. 2 años después, en 1976, Vicente y su esposa, doña Cuquita, dieron la bienvenida a su tercer hijo, Gerardo Fernández. Para entonces, la carrera de Vicente ya no solo estaba en ascenso, estaba en pleno apogeo. Durante las siguientes 4 décadas, continuaría dominando la música mexicana y equilibrando las rancheras tradicionales con nuevos temas y estilos que lo mantuvieron vigente a lo largo de generaciones. En 1978 lanzó un álbum de corridos, baladas narrativas dedicado a caballos famosos, que fue un éxito rotundo. Canciones como El Cantador y Mi Amigo el Tordillo se convirtieron en favoritas del público. Ese mismo año, Vicente Fernández filmó la película Aretes de Oro y fue durante esa producción que conoció a la actriz Patricia Rivera. Lo que comenzó como una relación de trabajo se transformó en algo más, un romance que eventualmente se convertiría en uno de los capítulos más comentados de su vida. La relación desató controversia años más tarde, cuando se afirmó que ambos habían tenido un hijo juntos, un niño llamado Rodrigo Fernández. Durante más de 15 años, Vicente creyó que Rodrigo, más tarde conocido como Pablo Rodrigo, era su hijo biológico. Lo reconoció como suyo, le dio su apellido y lo crió como parte de su familia. Porque mi hijo no vino de Cuquita no significa que no me iba a hacer cargo, dijo Vicente alguna vez. No por machismo ni por rencor, no, yo simplemente pensé que era mi hijo. Pero años después, una prueba de ADN reveló la verdad. Rodrigo no era su hijo biológico. La noticia fue un golpe doloroso. Vicente creía que estaba haciendo lo correcto por el niño y la revelación despertó emociones profundas, no solo para él, sino también para su esposa Cuquita, quien lo había acompañado durante todo ese proceso. Según contó ella, cuando Vicente finalmente le confesó la verdad, no hizo un escándalo, simplemente encendió un cigarro y escuchó. ¿Qué quieres que haga?, le dijo con calma. Me voy a la casa, ya veré qué hago. Se secó las lágrimas y se quedó con él, demostrando la fortaleza que siempre sostuvo su matrimonio. A pesar de la turbulencia personal, Vicente siguió trabajando. En 1979 filmó El Taur, no solo como protagonista, sino también como asistente de dirección. Por primera vez continuó volcando su energía en su carrera musical y cinematográfica, incluso mientras la vida lo ponía a prueba. Más allá del escenario, los años 80 trajeron un poderoso resurgimiento en su carrera, especialmente en Colombia, donde se presentó ante recintos abarrotados en las principales ciudades. Por esa época también invirtió en algo muy un extenso rancho de 500 acres cerca de Guadalajara lo llamó Los Tres Potrillos, en honor a sus 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Uno de los momentos más inolvidables de su carrera llegó el 15 de septiembre de 1984. Vicente se presentó ante una multitud de más de 50,000 personas en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. Esa noche, bajo el cielo abierto, ofreció una de las actuaciones más emotivas de su vida. Hasta el día de hoy, Vicente Fernández sigue siendo el único artista de su tipo en reunir multitudes tan grandes y su popularidad en toda América Latina es insuperable. Era más que un cantante, era un artista profundamente sensible, alguien cuya intensidad emocional resonaba con generaciones de admiradores. En México, su fama alcanzó tal magnitud que estaciones de radio de todo el país comenzaron a celebrar el 15 de septiembre, la víspera del Día de la Independencia, como el Día de Vicente Fernández en su honor. Era una muestra del amor y respeto que la nación le tenía. En 1987, Vicente lanzó Dos Corazones, un álbum de duetos con la cantante Becky Carr. Ambos compartieron escenario en varias ocasiones, creando presentaciones memorables llenas de química y sentimiento. 2 años después, en 1989, lanzó uno de los discos más icónicos de su carrera, Por tu maldito amor. El tema principal se convirtió en un éxito rotundo, al igual que otras canciones del álbum como Te juro y tanto que le temía al mar. La carga emocional de la canción principal era profundamente personal.
Estaba inspirada por su exdirector artístico Federico Méndez, quien trágicamente se quitó la vida tras sufrir un desamor. Los arreglos del álbum estuvieron a cargo de Pedro Ramírez, quien asumió el rol tras la muerte de Méndez. En 1990, Vicente rindió homenaje a una de sus mayores influencias con el álbum Los clásicos de José Alfredo Jiménez, en honor al legendario compositor, cuyas canciones ayudaron a definir el género ranchero. Paralelamente a su carrera musical, Vicente también se hizo un nombre como actor. Durante 2 décadas equilibró el canto y la actuación, participando en más de 30 películas. Pero en 1991 decidió retirarse de la actuación. Sentía que con la edad ya no podía interpretar al orgulloso y digno charro, el tradicional jinete mexicano, de la manera en que ese papel merecía. Aún así, siguió grabando y actuando. A comienzos de los años 90 llegaron más éxitos, incluyendo Es una pena que seas un extraño y Lo que estoy pensando en 1992, seguidos por Aunque me duela el alma y Son muy bonitas en 1993. Sin embargo, no todo fue armonía tras bambalinas. Vicente tuvo algunos desacuerdos con compositores, en particular con Martín Urrieta, quien había escrito varios de sus éxitos clásicos como Divina Mujer, Entre Nosotros y Qué extraño es. Muchas de las canciones de Urrieta giraban en torno a mujeres, desamor y traición, temas recurrentes en la música de Vicente. En el otoño de 1999, emprendió una gira promoviendo tanto sus grandes éxitos como un emotivo homenaje a los Dandies, uno de los tríos más queridos de México. Ese mismo año, sus contribuciones fueron reconocidas a nivel internacional cuando fue nominado al Lifetime Achievement Award en los Latin Rhythm Awards celebrados en el Universal Amphitheater de Los Ángeles. En 2002, Vicente Fernández alcanzó un hito importante con el lanzamiento de PSE, celebrando 35 años en la industria musical. El álbum, Lo mejor de Lara fue un tributo al legendario compositor Agustín Lara. Por esa misma época, también construyó la arena para espectáculos y charrería Vicente Fernández Gómez en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado a las afueras de Guadalajara. El recinto, con capacidad para 11,000 personas, se convirtió en un centro para sus presentaciones y en testimonio de su influencia perdurable en el mundo de la música. En 2006, Vicente lanzó La Tragedia del Vaquero, un álbum con 14 canciones completamente nuevas. El año anterior, para conmemorar sus 40 años en la industria, su disquera publicó una colección especial de 13 discos titulada La Leyenda Viva. Entre las canciones, Me siento muy feliz, un tema que resonó profundamente con sus fanáticos. El 25 de septiembre de 2007 se lanzó Forever, producido por Joan Sebastián, quien también escribió todas las canciones. El álbum fue un éxito rotundo, ganando rápidamente un disco de diamante y uno de oro en México. En Estados Unidos obtuvo su 6º disco de platino apenas semanas después de su lanzamiento. El sencillo Forever dominó las listas durante más de 3 meses, encabezando los rankings de música regional mexicana. Fue un éxito rotundo en ventas, con más de 550,000 unidades vendidas solo en México, y alcanzó el estatus de diamante en Colombia. El éxito del tema se consolidó aún más al convertirse en la canción principal de la popular telenovela mexicana, Fuego en la Sangre, transmitida por Televisa en 2008. Para entonces, la discografía de Vicente ya superaba los 80 álbumes, incluyendo numerosos discos en vivo y recopilaciones. Su álbum del 35º aniversario, Lo mejor de Lara, era solo una parte de su extensa carrera, rindiendo homenaje tanto a su trayectoria artística como al legado de uno de los compositores más queridos de México. Para 2012, Vicente Fernández había vendido más de 75 millones de discos y anunció sus planes de retirarse tras una última gira de despedida. A lo largo de su ilustre carrera, sus rancheras siempre conectaron con el público y sus logros fueron acompañados por una impresionante lista de premios y homenajes tanto en México como internacionalmente, especialmente a partir de los años 90. Algunos de los clásicos atemporales de Vicente, muchos de los cuales fueron escritos por José Alfredo Jiménez, le valieron el prestigioso premio Billboard en 1991. Entre 1989 y 2014, fue galardonado con este premio en 14 ocasiones en distintas categorías, reconociendo su impacto en la música latina.
En 1998 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia a la que asistieron miles de sus fanáticos. Luego, en 2010, Vicente ganó el Grammy al Mejor Álbum Mexicano por su disco Necesito de ti 2009. Controversias de Vicente Fernández. En mayo de 2019, Vicente Fernández se vio envuelto en una polémica tras unas declaraciones que hizo durante una entrevista sobre su salud. Reveló que había estado hospitalizado en Houston, Estados Unidos, para someterse a una cirugía de hígado, pero decidió rechazar un trasplante. Explicó que no quería dormir con su esposa teniendo el hígado de otro hombre, alguien que, según él, podría haber sido homosexual, drogadicto o adicto a las drogas. Estos comentarios provocaron una fuerte reacción negativa del público. Luego, en enero de 2021, otra situación generó controversia cuando fue fotografiado colocando su mano sobre el pecho de una fan mientras posaba para una foto con ella y su familia. Días después, ofreció una disculpa, reconociendo que había cometido un error. No sé si estaba bromeando. Tal vez fue una broma. No sé, no me acuerdo. Fueron muchas personas con las que me tomé fotos. Sinceramente, les ofrezco una disculpa, dijo en su declaración a la familia. El 7 de agosto de 2021, Vicente Fernández fue ingresado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, tras una caída accidental que le provocó una lesión en las vértebras cervicales. Fue trasladado a cuidados intensivos, donde los médicos le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré. Para el 27 de octubre fue sacado de cuidados intensivos y trasladado a una habitación regular para continuar con tratamiento, terapia física y rehabilitación pulmonar. El 16 de noviembre logró respirar brevemente sin ventilador, lo cual mostró una mejora en la fuerza pulmonar y un esfuerzo por vocalizar. Sin embargo, el 30 de noviembre su salud empeoró. Fue regresado a cuidados intensivos tras presentar inflamación en las vías respiratorias bajas y el sistema urinario. Su condición respiratoria se deterioró, lo que requirió más apoyo médico y sedación. Después de más de 128 días hospitalizado, Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a las 6:15 de la mañana, a los 81 años de edad. Su muerte fue resultado de una falla orgánica múltiple causada por el síndrome de Guillain-Barré, que provocó el colapso de sus sistemas cardiovascular, renal y pulmonar. ¿Qué hizo doña Cuquita cuando Vicente Fernández le fue infiel? No cabe duda de que Vicente Fernández fue una de las mayores leyendas musicales de México. Su voz conmovió a millones de personas en todo el mundo. Pero a pesar de su fama y talento, su carrera no estuvo libre de controversias. A lo largo de los años se le vinculó con varias mujeres fuera de su matrimonio, lo que alimentó rumores y titulares. Su esposa, María del Refugio Abarca, conocida por el público como Doña Cuquita, estuvo a su lado desde 1963. Su historia de amor duró casi 6 décadas, pero eso no significa que no enfrentaron desafíos. En la biografía no autorizada El último rey, El hijo del pueblo, las supuestas infidelidades del cantante volvieron a salir a la luz. Así que cuando recientemente se nombró una calle en honor a Vicente en Los Ángeles, los reporteros le preguntaron a doña Cuquita cómo enfrentó esas infidelidades. Su respuesta sorprendió a muchos. Mira, si él era feliz, yo también era feliz, dijo con calma y gracia, sin mostrar rencor por el pasado. Cuando le preguntaron directamente cómo logró sobrellevar las infidelidades, su respuesta fue aún más reveladora. Admitió que nunca intentó controlarlo ni dejó que los celos se apoderaran de ella. De ninguna manera iba a estarle vigilando detrás de las puertas. Era mi esposo. Fuera de ahí. Pues quién sabe. Yo nunca fui celosa, honestamente, creo que está bien que haya vivido su vida. Aquí no hay pleitos, dice doña Cuquita Abarca sobre la herencia de Vicente Fernández. Si hay algo por lo que siempre se ha conocido a la familia Fernández es por su unidad, especialmente en los momentos más difíciles. Ese sentido de cercanía se ha mantenido fuerte incluso tras la partida del querido patriarca don Vicente Fernández. Desde su fallecimiento, toda la familia ha hecho un esfuerzo consciente por mantenerse unida y apoyarse mutuamente, reflejo de los valores que él les inculcó. Así que cuando se trata del tema de la herencia de don Vicente, su viuda, doña Cuquita Abarca, ha sido muy clara.
No hay drama. Según ella, todo fue arreglado cuidadosamente por el propio Vicente mucho antes de su partida, para evitar cualquier disputa futura entre sus hijos o familiares. Durante una reunión reciente con reporteros en el rancho Los Tres Potrillos, doña Cuquita abordó el tema abiertamente, asegurando a todos que la división de bienes se había manejado de manera fluida y sin conflictos. Él dejó todo en orden. No hay problemas con la herencia. Aquí no hay pleitos, dijo, según reportó Ventaneando. Incluso bromeó sobre la situación, añadió, todo está dividido de acuerdo con su voluntad. Yo no lo voy a cambiar, aunque técnicamente todo es mío ahora, dijo entre risas. Pero respeto lo que Vicente quería. Más allá de los asuntos legales, doña Cuquita también habló desde el corazón sobre cómo se mantiene conectada con su difunto esposo. Aunque ya no está presente físicamente, dijo que su espíritu sigue muy vivo en el rancho. Se siente su energía aquí, compartió visiblemente conmovida. Es a través de su música que encuentra el mayor consuelo. Lo escucho todo el día, admitió. Cada noche pongo su música en el celular y lo escucho toda la noche. Su presencia incluso se honra en su lugar de descanso. La música suena en su tumba desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos los días es cuando voy a rezar, dijo. A las 5 apagamos la música y rezamos el rosario. Para doña Cuquita y la familia Fernández. Don Vicente puede haberse ido, pero el legado que dejó, tanto en la música como en los fuertes lazos que cultivó, sigue vivo. ¿Qué opinas de estos secretos revelados? ¿Ya conocías estas historias detrás del telón de Vicente Fernández? Y más importante, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de doña Cuquita? Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.